Andrés Velázquez indicó que ninguno de los postulados hasta el día 25 de marzo a la presidencia de la República representa a las fuerzas políticas que llevaron a cabo la elección primaria el pasado 22 de octubre de 2023. Hoy por hoy, en este momento, el tema electoral ha fracturado a la plataforma. Ninguno representa el espíritu del 22 de octubre del año pasado. Ninguno representa ese espíritu que representó la primaria presidencial en la que participaron más de 3 millones de ciudadanos y que definió una candidatura de unidad y además estableció un liderazgo nuevo de conducción para el país. Para Velázquez es inaceptable que el candidato oficialista sea quien designe a sus contrincantes. Maduro no puede pretender que el mundo le reconozca una elección que no es tal. Maduro no puede pretender que los venezolanos vayan a participar en un proceso electoral en el cual, él decide quiénes son los candidatos. Y eso, repito, para nosotros es sencillamente inaceptable. De tal manera que, como conclusión, le decimos a todos los venezolanos, hoy día vamos a persistir en la defensa del derecho a participar en un proceso electoral que sea realmente abierto, que sea realmente creíble. El dirigente nacional de la Causa R, Andrés Velázquez, manifestó que ellos van a mantenerse apegados a la línea que dicte María Corina Machado en torno a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El candidato presidencial Antonio Eckarri hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a respetar el denominado Acuerdo de Caracas y garantizar la presencia de las diferentes organizaciones de observación internacional para el 28 de julio. Todo está listo para recibir la observación internacional y nosotros, como fuerza independiente, también exigimos la presencia de la Unión Europea, del Centro Carter y lo que se acordó en el Acuerdo de Caracas. Porque yo no estuve en Barbados, ni me reúno a escondidas. No, yo me reúno con las cámaras prendidas. Y con las cámaras prendidas aquí se acordó que venía la Unión Europea. Así que yo le exijo al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie cuanto antes en relación a la observación internacional y la llegada de la Unión Europea, Centro Carter y todas las organizaciones que tienen que servir aquí. Asimismo, Eckarri se refirió a las críticas de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia sobre el proceso electoral venezolano. Con relación a la posición de los presidentes Lula y Petro, todos sabemos que Venezuela viene de una crisis muy aguda, muy fuerte, hasta de gobiernos paralelos, de sanciones internacionales. Es decir, nosotros vamos a utilizar cualquier rendija que exista para llevar al país a la democracia. Estas elecciones no son perfectas, ni la democracia nunca va a ser perfecta. Pero yo aspiro que el gobierno del presidente Petro y que el gobierno del presidente Lula nos ayuden en la transición más difícil que va a haber en la historia de todos estos años en Venezuela. Las declaraciones de Antonio Eckarri fueron realizadas durante el acto de juramentación de su comando de campaña, en el que además participaron representantes de los partidos Cambiemos, Mi Unidad, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico y Alianza del Lápiz. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En los últimos 15 días, los migrantes denunciaron que la seguridad en el punto 36 del límite Ciudad Juárez con El Paso se multiplicó. Hay más alambres de púas y consideran que los funcionarios de seguridad están más agresivos. Además, sigue latente la amenaza de la ley SB4 de Texas, que afronta una audiencia de argumentos en la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos, la cual podría permitir, si se avala, que las autoridades texanas detengan y deporten a extranjeros indocumentados.
La frontera entre Juárez y El Paso es epicentro de flujo migratorio. Más de 50 días han transcurrido desde la aprehensión de la abogada Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González, y todavía sus abogados de confianza no han podido conversar con ellos ni revisar el expediente. En este contexto, fueron acusados por la Fiscalía en un tribunal con competencia en terrorismo. Rocío San Miguel, igual que Alejandro González, fueron acusados porque así no dieron la información en la sede del tribunal. Sin embargo, no pudimos conocer qué contiene la acusación, cuáles son los delitos que le acusan, por cuanto no hemos sido designados como defensores formalmente de ellos, porque el tribunal no se ha dignado a trasladar ni a Rocío ni a José, a Alejandro hasta el tribunal, y en consecuencia no hemos podido ejercer ni primer acto de defensa. Ahora, es importante señalar que hasta esta fecha, 53 días desde el momento de la aprehensión, ambos no han contado con una defensa efectiva. Tienes un acompañamiento de una defensora pública que aparece en acta. Sin embargo, esa defensora pública no ha hecho ni el primer acto de investigación en favor de estos imputados. Entonces, estamos en estado de indefensión, no sé qué espera el juez para poderlo trasladar. Es el juez de control, el garante de la constitucionalidad y de la legalidad, quien está violando el derecho a la defensa. Toda persona tiene derecho, según afirmó el abogado Joel García, a conocer qué delitos se le imputan para poder defenderse. Denunció a la defensa pública de no ejercer ningún tipo de actuaciones que ayuden a los imputados por delitos relacionados a supuestos hechos de terrorismo. Ese tribunal conoce solamente delitos de terrorismo, pero es importante conocer cuáles son los delitos que se le atribuyen. Hay que saber cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le imputan a estas personas. Y mientras no tenga defensa privada, esto no lo vamos a saber. La defensa privada, y con esto quiero advertirle de que se creó un grupo de defensores públicos para los casos de terrorismo. Pero estos defensores públicos no defienden. Tienen instrucciones de que no pueden ejercer acto alguno, ni apelaciones, ni recusaciones, ni acto de investigación en favor de los defendidos, entre comillas, de ellos. Entonces, ¿para qué? Lo que están haciendo es hacer ver que existe defensa, pero realmente no la hay. García indicó que Rocío San Miguel sigue detenida en el SEBIN Helicoide en Caracas, mientras que Alejandro González se encuentra recluido en la cárcel del Rodeo 1, Estado Miranda. Una vez recibida la acusación del Ministerio Público en el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo del área metropolitana de Caracas, transcurrirán entre 15 y 20 días para que se lleve a cabo la audiencia preliminar en el caso de la directora de Control Ciudadano Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El Monitor Global de Emprendedores destacó que de estos 4.5 millones de emprendedores en el país, un 16.5% lo hace en negocios nacientes, 6.6% en negocios nuevos y 4.47% en negocios ya establecidos. Alrededor de 22,7% de las personas mayores de edad entre 18 y 64 años se dice que están arrancando un nuevo negocio o tienen uno de reciente data. Generalmente y tradicionalmente el emprendedor venezolano, desde que nosotros hacemos la investigación desde el año 2003, ha preferido iniciar negocios en tres sectores, principalmente alimentos. Alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos, comercio, y también últimamente se ha visto en la parte de hostelería, de recepción, de hospedaje, etcétera, etcétera. Finalmente, o sea, se valida y se repite digamos, esta estadística. Muchísimos emprendedores venezolanos, casi el 50% de todos esos que se dicen que están iniciando un nuevo negocio, lo hacen en ese sector, alimentos y comercio. Con respecto a las razones que llevan a los ciudadanos a emprender en el país, la falta de empleo y el conseguir mayores ingresos se encuentran en los primeros lugares para iniciar este tipo de actividades. Los hallazgos que nosotros compartimos hoy en el estudio dan cuenta de dos grandes motivaciones. La primera es una motivación por necesidad, bien sea porque las oportunidades de trabajo, el trabajo formal, se ha visto dificultado en los últimos años, o bien sea porque, bueno, el ingreso, el salario no es suficiente para poder tener una manera de vida digna, ¿no?
Eso, digamos, por un lado, ¿no? Por el otro lado, entonces veíamos que otro de los hallazgos importantes, el segundo factor, era cambiar el mundo. Cambiar el mundo es una motivación tal vez un poco romántica y probablemente allí pues un poco los más jóvenes tengan una visión un poco más romántica. Además hay una tendencia, digamos, en determinados países. Sin embargo, en el contexto venezolano, solo un 5% de los emprendimientos dura más de 3.5 años y un 12% de los mismos cerraron durante el 2023 al no poder establecerse en el mercado. Expertos indicaron que para mejorar la calidad de los emprendimientos en Venezuela es necesaria la implementación de políticas públicas que incentiven este tipo de actividad económica, así como el acceso a programas de financiamiento. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Más de 200 migrantes que cruzaron en marzo la frontera desde México a Estados Unidos tras superar a empujones un cerco militar fueron procesados. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, informó el lunes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iniciará procedimientos de deportación contra todos ellos. Las autoridades migratorias señalaron que en la mañana del jueves 21 de marzo, un grupo importante de migrantes vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a ese estado al sur del territorio estadounidense. Tras el incidente, los migrantes fueron llevados a un centro de procesamiento y los militares retomaron el control del lugar. La noticia del procesamiento de los migrantes fue divulgada inicialmente por el portal Border Report, que cita registros judiciales estatales. Según la publicación, replicada luego por otros medios locales, varios de los procesados permanecen en una cárcel del condado de El Paso. El funcionario sostuvo un encuentro con los jefes de las partes del diálogo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. A través de un comunicado, Kravik enfatizó los esfuerzos para establecer la comisión de seguimiento y verificación del Acuerdo de Barbados. Aseguró que en el futuro es importante encontrar soluciones constructivas a las cuestiones pendientes. Asimismo, destacó que las negociaciones pertenecen a las partes venezolanas y a ellas corresponde decidir el camino a seguir. Sin embargo, afirma que es crucial que lo acordado se implemente y recibir el respaldo de la comunidad internacional. El representante de Noruega visita Venezuela luego de que el pasado lunes 1 de abril María Corina Machado solicitó al Reino de Noruega extremar su apoyo para garantizar que en el país se celebren elecciones presidenciales libres y justas, porque considera que el Acuerdo de Barbados ha sido violado por la administración de Nicolás Maduro. La ley contra el fascismo y neofascismo hace retroceder a Venezuela hasta el siglo XVIII, según opinión de la constitucionalista Mariana Campos, con la tipificación de penas perpetuas en las inhabilitaciones políticas que contempla, además de que acaba con corrientes políticas como la neoliberal o liberales. Es una ley que establece sanciones perpetuas, inhabilitación política, algo que está prohibido en la Constitución venezolana. Ya desde Monagas ya se había abolido las penas perpetuas en Venezuela y pues esta ley intenta incorporarlo de nuevo de manera inconstitucional al marco normativo venezolano. También establece penas de prisión de 8 a 10 años y de 8 a 12 años y de 6 a 10 años a apologías al fascismo, a expresiones de fascismo. Vemos que incluso puede ser considerado como fascismo el clasismo, expresiones clasistas, expresiones de conservadurismo moral. Entonces, ¿quién determina qué es una expresión de conservadurismo moral? ¿Quién determina qué es una expresión de clasismo, no? También habla de expresiones de misoginia, expresiones de discriminación. Entonces son conceptos jurídicos que son indeterminados, que les están añadiendo un carácter punitivo que va más allá de los fines del Estado. En Italia, que es de donde nace el fascismo, está prohibido las expresiones fascistas, sí es verdad, pero la pena es de 2 años. Imagínense la diferencia que hay de culturas allá que fueron víctimas del fascismo. Desde la ONG Acceso a la Justicia indicaron que la ley busca desarticular a partidos políticos claramente opositores a quienes están en el poder y cercenar otros derechos como el de libertad de expresión. El fascismo es antiliberal,
Con lo cual, decir que el neoliberalismo es una expresión de fascismo, pues no es cierto. Y aquí nos preocupa porque efectivamente hay partidos políticos en Venezuela que se declaran liberales y a partir de esta definición podrían ser considerados entonces fascistas, perseguidos y lo más grave de todo pueden ser declarados ilegales, pueden quitarles las tarjetas o pueden ilegalizarlo. Si algún medio de comunicación propaga ideas que ellos consideran liberales y entonces el tema es que, como digo, fascista, y el tema es que, como digo, se consideran fascistas prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con liberalismo, con conservadurismo moral, a partir de ahí un medio de comunicación puede ser considerado fascista y se le puede quitar la licencia y los que transmitan esa comunicación pueden ser perseguidos. El politólogo Nickmer Evans aseguró que la propia ley puede considerarse fascista. La ley antifascista de Maduro, presentado en la Asamblea Nacional, tiene evidentes rasgos fascistas. Sí, no es una contradicción, porque esta ley antifascista hay que ponerla entre comillas. El fascismo, originado en Italia, tiene como característica fundamental el desprecio a los derechos individuales y al pensamiento liberal. Resulta ser que esta ley, en su artículo número 4, tal como ha mencionado la vicepresidenta Belsi, califica y tipifica al neoliberalismo dentro del fascismo. En alguno de sus rasgos está caracterizado por quienes hoy ostentan el poder. O sea, todo esto que está tipificado, excepto lo de neoliberal, e incluso algunos de izquierda critican o podrían hacer observación a algunas políticas del gobierno que podrían ser consideradas por este sector como neoliberales, están contenidos en la caracterización de lo que hoy es el gobierno. Incluso la necesidad de la profundización del concepto de clasismo que también aparece en esta ley también puede ser observada, porque aun cuando clásicamente este concepto implica la discriminación por clase social de los que tienen una clase social alta sobre las bajas, pues yo creo que la expropiación del salario, la ausencia de aumento de salario, la discriminación a todos aquellos pensionados y jubilados, y el permanente señalamiento de los apellidos y de quienes tienen o poseen medios de producción también tienen una característica profundamente clasista y discriminatoria. Los expertos consultados afirmaron que la ley contra el fascismo es un paso más para que Venezuela se aleje definitivamente de la democracia y peligrosamente transite hacia un sistema que coarta las libertades individuales. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Elvis Amoroso destacó que los partidos cumplieron con lo establecido en la normativa legal y tuvieron la oportunidad de presentar sus candidatos. Mencionó que antes de emitir cualquier pronunciamiento, el máximo organismo electoral del país mantiene sus puertas abiertas para los observadores internacionales que deseen venir a Venezuela o para quienes tengan dudas sobre el proceso, pero dejó claro un punto. Estamos totalmente contentos de que puedan venir para acá. Eso sí, con el respeto, por supuesto, de la normativa legal venezolana. A observar, a ver, y después ellos, al final, siempre se reúnen y emiten un pronunciamiento en relación a, pero no que van a venir aquí tampoco a estar declarando y convirtiéndose en voceros de algunas o entorpeciendo. Por su parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que ya sostuvo reuniones con representantes diplomáticos y varios organismos sobre los avances del proceso y la presencia de algunos de ellos en las elecciones presidenciales. A través de la Cancillería hemos recibido ya solicitudes de despliegue de equipos de veeduría electoral que vendrán a partir de la semana que viene, comenzando con la Unión Europea. Luego la siguiente semana vamos a tener la visita de los equipos técnicos del Centro Carter, igualmente el equipo del panel de expertos de las Naciones Unidas que nos visitará también antes de que finalice el mes de abril, en una primera fase para coordinar con el Poder Electoral y con los órganos del Estado todo lo que tiene que ver con los detalles logísticos de su despliegue y acompañamiento al proceso electoral. Pero también hemos visto y estaremos trabajando junto con la comisión que el Poder Electoral ha designado, las invitaciones que está realizando este poder para
más de 67 organismos electorales a nivel internacional, África, Asia, América Latina, Europa, que van a ser cursadas esas invitaciones en los próximos días. Por último, el CNE hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los puntos del registro electoral que estarán abiertos hasta el 16 de abril. Justamente en Argentina, luego de 2 semanas de incumplimiento del cronograma electoral, ya la Embajada de Venezuela en ese país inició el proceso de inscripción y actualización de datos. El dirigente político César Pérez Vivas manifestó que la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 22 de octubre de 2023 es el mandato de unidad que debe seguir la dirigencia opositora de cara a sacar a Nicolás Maduro del poder por la vía electoral. No es un evento fruto solo del acuerdo de factores políticos, sino que la ciudadanía fortaleció, decidió claramente el camino de la unidad. Y en la mañana de hoy, como parte de este gran movimiento ciudadano y venezolano, queremos ratificar nuestro compromiso con la ruta electoral que nos ha de llevar a el evento del próximo 28 de julio. Más allá de los deseos de Nicolás Maduro y su entorno, de empujarnos hacia la abstención, de dividirnos, de pretender que nosotros no participemos y no votemos, le ratificamos al país nuestra firme determinación de acudir a votar el 28 de julio. Indicó que si el 28 de julio no hay elecciones libres, será porque el sector oficial terminó de lanzarse por el abismo de la inconstitucionalidad. Aunque el señor Ulpiano Cabello, nuevo jurista de la Revolución, esté vociferando a los 4 vientos que no es posible sustituir las postulaciones formuladas, el texto de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales y su reglamento es taxativo, es claro. Se puede sustituir, se puede modificar las postulaciones presentadas y nosotros, como parte de este movimiento, invitamos cordialmente a todos nuestros amigos de la Plataforma Unitaria, a todos los partidos democráticos que quieren de verdad un cambio para el país, a poner en práctica las normas que de manera clara permiten esas sustituciones. En opinión de César Pérez Vivas, es Nicolás Maduro quien no quiere medirse en elecciones y es por ello que impone trabas para que la oposición no sea una alternativa para los venezolanos. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Una decena de guerrilleros de un grupo disidente de las FARC murieron en enfrentamientos con el ejército de Colombia. Así lo informaron el miércoles las fuerzas militares, tras los choques producidos en los municipios rurales de Roberto Payán y Mosquera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. El ejército se enfrentó al bloque Alfonso Cano, adscrito a la Segunda Marquetalia, grupo armado con el cual el presidente Gustavo Petro decretó una tregua en 2022. El cese al fuego venció en junio del año pasado y hasta el momento no ha sido renovado. Y decirle a estos grupos armados que el único camino que les espera es someterse a la justicia o adelantar el cese al fuego que el señor presidente de la República ha determinado. La Segunda Marquetalia está integrada por rebeldes que rechazaron la implementación del acuerdo de paz que desmovilizó al grueso de las FARC en 2016. Es dirigida por Iván Márquez, el ex número 2 de las FARC, quien participó en las conversaciones previas al tratado. Volvió a la vida civil por un corto periodo y fue senador hasta que en agosto de 2019 hizo público su regreso a la clandestinidad. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, promueve negociaciones de paz con todas las organizaciones armadas del país. Le consultamos a María Corina Machado si se están haciendo reuniones entre todos los factores de oposición para ponerse de acuerdo, incluyendo a un nuevo tiempo antes del 18 de julio, tope final para sustituir candidaturas. Yo he estado teniendo reuniones con todos los partidos que forman parte de nuestro comando, que han venido por acá, y yo siempre he tenido una política de puertas abiertas y brazos abiertos. Eso sí, con la verdad por delante y sin manipulaciones. Sin manipulaciones. Porque lo que yo no voy a aceptar es que se tergiverse
nuestras posiciones que son claras y nítidas y los venezolanos saben cuáles son. Yo recibí un mandato y lo vamos a cumplir. María Corina Machado corrió la fecha del 25 de marzo al 18 de julio como su última oportunidad para inscribirse, a pesar que desde el PSV aseguraron que no puede haber sustituciones con personas que no hayan sido aceptadas en la etapa de inscripción de candidatos. Los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre y aquí hay dos opciones. El candidato que nos va a representar en las elecciones, ¿lo elige la gente o lo elige Maduro? Esa es la decisión. ¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? Aquí nosotros no aceptamos la sumisión. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos y por eso mantenemos la candidata de la unidad. Si no permiten que yo me inscriba, es Corina Yoris, pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme. Sigue apostando por el peso que pudiera tener la comunidad internacional en el desenlace de las elecciones presidenciales. La comunidad internacional está cada vez más dejando de forma muy clara, muy firme, que en Venezuela tienen que haber elecciones limpias y libres en el marco del Acuerdo de Barbados, que este procedimiento de descartar al antojo de Maduro candidatos es claramente violatorio de la Constitución venezolana, pero también viola el Acuerdo de Barbados en su primer punto, y yo creo que esta es una posición consistente con la que han tenido cada vez más jefes de Estado y primer ministros en América Latina y en el mundo, lo cual agradecemos enormemente. Yo creo que es un respaldo a la sociedad venezolana, a la democracia venezolana. Esto va mucho más allá del derecho de una persona a ser candidato, es el derecho de los venezolanos a poder elegir y respetar lo que fue el mandato del 22 de octubre de las primarias. María Corina Machado dijo que este sábado en varias capitales importantes del mundo los venezolanos van a protestar exigiendo poder inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral, pero también para que se respeten los derechos políticos de todos sin distinción. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Desde hace al menos 2 meses en redes sociales, usuarios han denunciado la presencia de hilo curado o nylon en autopistas, calles y avenidas. El túnel de la Planicie, el cementerio Palo Verde y la autopista Caracas-La Guaira a la altura del barrio El Limón son algunas de las zonas donde motorizados han tenido accidentes, tal y como contó al equipo de BPI TV, una de las víctimas, la cual pidió no ser identificada. El día 12 de marzo iba bajando por las Caracas-La Guaira y a la altura de la segunda pasarela sentí que algo me abrazaba. No veía qué era, yo comencé a revisarme, no sentía que era, bajé la vista, no veía nada, pero lo que sí sé es que cada vez que avanzaba me presionaba más tanto que yo sentí que me iba a sacar de la moto. En esas comenzó a moverme, a subir qué era, y eso se enganchó en el casco en la parte de arriba y quedó cruzado. Casualmente el sol pegó y vi que algo brillaba y recordé que en las redes sociales estaba pasando lo del nylon. Y como ya lo había hablado con mi hermano, que si nos pasaba algo teníamos que bajar la velocidad inmediatamente. Eso fue lo que hice, bajé la velocidad lo más que pude, me orillé y con el movimiento el nylon se partió y cayó. No sabía qué estaba pasando, yo sabía que me estaba presionando, no respiraba, sentía que me ahogaba, pero no sabía qué era. Y nada, mi reacción fue pararme a ver qué me estaba pasando. El profesor experto en criminología y abogado Luis Isquiel aclara que hasta el momento no se tiene conocimiento de si estos actos obedecen a acciones fortuitas o algún modus operandi empleado por delincuentes. Hasta el momento entiendo que eso estará en investigaciones y no se ha determinado si se trata de un modus operandi delictivo o si por el contrario son casos fortuitos de personas, por ejemplo, que estuvieran volando papagayos y dejaron por alguna razón ese nylon en la calle y causó este accidente, pero eso lo determinarán las autoridades. Llama la atención que en los últimos días han aparecido varios testimonios de personas que tuvieron percances con estos hilos que estaban puestos en
en vías rápidas y en distintas calles de la ciudad de Caracas. Eso llama la atención. Pero repito, seguramente esto está bajo investigación. Para este tipo de casos no es necesario que se interponga una denuncia obligatoriamente para que se inicie una investigación. Acá puede operar lo que se denomina investigación de oficio. Cuando los casos salen en los medios de comunicación y son notificados públicamente, las autoridades podrían perfectamente, sin necesidad de una denuncia, abrir una investigación al respecto. Sin embargo, Izquiel explica que este escenario ocurre mucho en países como Chile, donde han registrado muertes por casos de hilos curados en las vías. Sí es cierto que en otros países, por ejemplo como Chile, el poner este hilo de nylon, sobre todo recubierto de cosas que causen más daño, como vidrio molido u otros elementos, es un modus operandi que utiliza la delincuencia en otros países. Repito, en Chile se le denomina hilo curado. Pero no tenemos evidencia de que eso se esté utilizando acá por la delincuencia. Para el caso de estos hilos que podrían estar en la calle por casos fortuitos o también por que la delincuencia los ponga, entiendo que hay unos aparatos que venden, que los ponen en la parte delantera de la moto, y si se llega a presentar algún hilo, ese aparato hace como que el hilo sube y lo corta. Entonces, no sé si ese aparato está acá en venta en Venezuela, entiendo que probablemente sí, por lo que he visto, pero sería una medida de prevención. De manera extraoficial se conoce que hasta la fecha las autoridades han contabilizado al menos 6 hechos similares. Autoridades continúan investigando estos hechos y hacen un llamado a la colectividad a tomar precauciones como el uso de cascos integrales y guantes, los cuales podrían ser de gran utilidad ante este tipo de situaciones. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Un sismo de 4.8 en la escala de Richter fue lo que sucedió en la ciudad de Nueva York. En principio no hay daños de proporción, sí se sintió para quienes estaban en distintos pisos altos de la zona de Manhattan, New Jersey. El epicentro fue en una ciudad de New Jersey distante aproximadamente a más de 4 millas justamente de la ciudad de Manhattan. En principio la situación fue ahí, hubo una alerta generalizada, no previamente a lo que sucedió con el sismo, sino posterior. Ahora estamos con la posibilidad de réplicas justamente con lo que pueda suceder en esta zona, pero en principio la vida sigue normal. Como ustedes pueden ver, esta es una de las avenidas principales de la ciudad de Nueva York. La vida continuó normal, pero sí mucha gente sintió el impacto de este sismo y la posibilidad de réplicas. Por ese motivo, todas las alertas de seguridad de todas las agencias aquí en la ciudad de Nueva York están trabajando. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América.